Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Bueno, hemos hablado de Venezuela desde la política, hemos hablado de Washington y desde la mirada militar, pero ahora queremos bajar a la calle. ¿Qué está pasando con el venezolano común de a pie? ¿Qué piensa el trabajador, el sindicalista, la gente de barrio y hasta aquellos sectores populares que durante años acompañaron al chavismo? Para conversar sobre esta otra Venezuela nos acompaña Wilmer Gil, activista venezolano radicado actualmente en España, quien ha seguido de cerca los movimientos sociales y la realidad de los sectores populares, porque mientras arriba se habla de transición, de elecciones, negociaciones, acuerdos con Estados Unidos, abajo hay otra Venezuela preguntándose algo mucho más sencillo: ¿cuándo cambia realmente, cuándo va a cambiar realmente mi vida? Wilmer, quiero comenzar con esto, déjame darte la bienvenida, incorporarte y comenzar por este Gracias. tema. ¿Qué está pasando hoy en la calle venezolana que quizás no estamos viendo desde afuera? Bueno, primero que nada, un saludo a tu audiencia en Estados Unidos, un saludo a los hispanohablantes. Eh, y bueno, básicamente lo que está pasando en Venezuela es una necesidad, digamos, producto de una crisis que, bueno, durante tantos años ha llevado al venezolano a una situación precaria y un estilo de vida de verdad que se hace inaguantable. Algo muy parecido a lo que están viviendo los cubanos de hace mucho tiempo, ¿no? Por la represión y todo aquello que nosotros sabemos que ocurre. Pero el venezolano de a pie, más allá de estar pendiente de este tipo de negociaciones, estos tipos de diálogos entre una mesa que prácticamente el venezolano lo ve como 10 delincuentes de un bando y 10 delincuentes de otro bando, porque eso no se puede llamar de otra manera. El venezolano realmente no está pendiente de elecciones. Quienes están pendientes de elecciones son estos sectores políticos que se acostumbraron a vivir de la política, de ese status quo, de las negociaciones, que le han dado muchos dividendos, pero el venezolano de a pie ahorita tiene una crisis de proporciones bíblicas que está buscando cómo subsiste el día a día. O sea, Ujú. cuando yo salgo a la calle en Venezuela, ¿qué estoy buscando realmente? Bueno, buscando el sustento para poder llevarle la comida a mis hijos, cuidándose al máximo de las enfermedades, porque sabemos que el sistema de salud venezolano es precario. Bueno, tenemos una crisis ahorita de servicio público, tenemos una serie de, o sea, la electricidad, eso es apagones constantes. Yo digo que nuestros hermanos cubanos saben de lo que estamos hablando. Ahora, la diferencia es que somos un país petrolero. Entonces, aparte de la electricidad, tenemos una crisis porque el agua potable también brilla por su ausencia. O sea, es imposible que un país donde tenemos tanta fuente de agua no tengamos agua por la tubería, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, es el colapso de los servicios públicos. Entonces, cuando tú le dices al venezolano, mira, que esto lo resuelve un proceso electoral, el venezolano lo que hace es reírse y dice, bueno, pero ¿qué locura es esta? O sea, lo que Venezuela necesita es un plan de inversiones de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos una disociación del político a lo que es el sentir ciudadano. Esas son dos cosas que, bueno, Claro, entonces este ciudadano, el pueblo venezolano, todavía siente que no ha cambiado o que ha cambiado prácticamente nada para ellos. mira, más allá de que se llevaron a Maduro y que de alguna manera en un momento el venezolano sintió, yo mismo lo sentí, de que las cosas iban a ir un poquito más rápido de lo que van. Pero es que la necesidad real del venezolano en nada ha cambiado. Quizás por eso es que tú ves tanto venezolano diciendo, bueno, pero ¿dónde están los reales del petróleo? Se lo dieron a Delcy, pero ¿qué los hizo? O sea, y otra cosa, el venezolano te dice, bueno, pero es que si se lo doy a Delcy, se lo roban, pero es que si se lo doy a la gente de la mesa de la unidad, también se lo roban. ¿Cómo quedamos nosotros? Y de ahí yo, por ejemplo, es donde yo le hago un llamado a Trump. Digo, bueno, Trump, si tú quieres hacer algo por Venezuela, bueno, tienes que tomar tú la batuta de hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, dolariza la economía venezolana, dolariza sueldos y salarios, dolariza pensiones y jubilaciones, mete empresas norteamericanas en la reconstrucción del país y trata de que esas empresas contraten mano de obra venezolana y de alguna manera se reactiva la economía venezolana y el venezolano quizás deja de pasar tanta penuria. Eso es lo que el venezolano te dice. Mira, yo te voy a refrescar la memoria, Alejandro, y a la gente allá en Estados Unidos. En algunas encuestas que se hicieron ya el año pasado y vienen repitiéndose varios años, que es un muchacho que ha pegado las encuestas, cuando le preguntaban a la gente cuál era la prioridad para resolver la crisis venezolana, la gente respondía orden, justicia y paz.
Eso estado por el orden de los 68, casi 70%. Orden, justicia y paz. De segundo, te ponía más inversión y más empresa. De segundo, con un 62%, algo así. Y de tercero, un 44, 42%, te ponía más elecciones, más democracia. ¿Qué te quiero decir con esto? El venezolano de hace años sabe que las elecciones, bajo el esquema que están planteadas, no resuelven su crisis económica. Porque quien resuelve el problema económico con las elecciones son los candidatos presidenciales que de alguna manera se lucran tanto de la campaña como también cuando llegan al poder. Bueno, que todos sabemos lo que pasa cuando tú llegas a una alcaldía, una gobernación en Venezuela, que de la noche a la mañana los tipos se vuelven multimillonarios. Entonces, esa es una cuestión que ya el ciudadano está cansado de ver, no solamente en los 28 años de la dictadura chavista madurista, sino también en la Cuarta República. Entonces, los que, así como yo, tenemos más de 50 años, yo no le puedo caer mentira a la gente. O sea, nosotros estamos viendo que son los mismos actores fracasados de siempre, planteándote una solución mágica, que es unas elecciones. Pero lo más tragicómico es que yo respeto mucho a una magistrada, la magistrada emérita, que ella dice que para presionar hay que hacer un paro cívico. Entonces tú dices, pero espérate un momentico. si todo el trabajo en Venezuela es precario, la gente tiene que salir todos los días a ver qué se inventa como mototaxista, vendiendo dulce, vendiendo chuchería, vendiendo hot dog, perro caliente, como le llamamos en Venezuela. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a esa gente que se pare? Porque, o sea, es una locura total. O sea, hay una desconexión total entre los políticos y los ciudadanos. Por eso es que nosotros, yo quisiera hacer énfasis en esto, y permíteme esta llamada de atención a la administración Trump. Negociar con políticos es una cosa, pero si usted quiere saber la realidad de la sociedad, usted tiene que hablar con la sociedad civil, o sea, con gente así como uno. Y no que quiera decir yo que me vayan a invitar a la Casa Blanca, pero hay miles de personas repitiendo lo que yo repito en las redes sociales. Entonces son cosas que yo creo que debe de alguna manera entenderse la administración Trump, por ejemplo. Bueno, y yo creo que lo entiende perfectamente, porque en el plan sabemos que han estudiado y están trabajando con muchos sectores. Ahora, es cierto lo que tú dices, la sociedad abajo no está viendo ni tiene los mismos intereses que los políticos de siempre. Y entiendo también que por ello Marco Rubio señala que las elecciones van, que en unos días, unos meses, no va a ser ahora, porque ellos tienen que consolidar el plan. Tú conoces y hemos hablado en otras oportunidades del tema de los colectivos, porque están los militares que siempre fueron afectos al chavismo, que además fueron controlados y penetrados por el castrismo. Sigue esa penetración, aunque desmontándose y desmantelándose. Hablemos de los colectivos. ¿Qué queda hoy de ellos? ¿Siguen teniendo capacidad de movilización dirigidos por, no sé si es Diosdado o qué otra estructura, qué otro Gran Cuarteaga? ¿Ellos siguen teniendo control territorial o han perdido fuerza, Wilmer? No, mira, ellos siguen teniendo control territorial. Porque fíjate tú, por ejemplo, en estos días que Diosdado Cabello dijo que había decomisado un cargamento de cocaína de 3 toneladas y tanto. Y todo el mundo vio las imágenes que la persona que le decomisan eso es un miembro del colectivo Tres Raíces. Es un colectivo que nace en el 23 de enero, que tuvo ramificaciones en las minas, que ha tenido participación activa en varios estados mineros, que han sido inclusive gente que se ha dedicado a la extorsión, al secuestro. Entonces, ellos siguen teniendo, mira, mientras que Diosdado sigue ahí, esa es la fuerza de choque de Diosdado Cabello. O sea, no vamos a poder desmantelar eso mientras Diosdado Cabello siga ahí. Claro, Ahora, pero, ajá, adelante, perdona. que Diosdado Cabello sacrifique a alguno de ellos para vender la imagen a Estados Unidos, que está luchando con el narcotráfico, todos sabemos que él es capaz de eso. O sea, los demás son los que ponen, o sea, sacrifica a los demás para salvarse él. Ese es Diosdado. Ahí no hay discusión alguna. Pero es que los colectivos, digamos, como fuerza de choque, es lo único que le queda a la dictadura para poder mantenerse en el poder. Y el control, inclusive, todo, históricamente lo hemos visto, el control que han tenido en los colectivos, por ejemplo, en las estaciones de servicio de gasolina. Bueno, hemos visto los colectivos, inclusive, cumpliendo funciones de escolta, funciones policiales. Casi todas las empresas árabes que están en Venezuela, la mayoría de los escoltas que ellos tienen son colectivos, no son policías. Inclusive esos colectivos son acreditados por los cuerpos policiales. O sea, ¿qué te quiero decir? No son policías, pero tienen una chapa y tienen una pistola del cuerpo policial tal o cual. O
sea, eso no es secreto para nadie en Venezuela. Entonces, por eso es que Fíjate, tú ves ese tipo de actitudes, pues. No, y es que es un panorama bastante enredado para comprenderlo y manejarlo. Y creo y entiendo que lo que está haciendo Trump es dando un tiempo para cumplir las tres fases y lograrlo. Yo como venezolano veo un cambio después del 3 de enero. Voy contra la corriente de muchos que dicen que no, que se está robando el petróleo y sé que no ha sido porque no ha ocurrido durante los 27 años de gobierno, que el que le compraba dinero cash en efectivo y se lo pagaba al régimen era Estados Unidos. Por eso hay una real política que no todo el mundo termina de entender. Pero quiero seguir en las bases de nuestro país de origen, ¿no? Claro. Fíjate, ¿qué está pasando con el chavista pobre, humilde? Que además muchos fueron parte de estos colectivos, colectivos que nos hicieron daño a la clase media, nos perseguían, nos hostigaban, nos vandalizaban, porque eran el brazo armado, que no era militar, de ejecutaban, desaparecían a gente, ¿sabes? Como los matones de barrio. Ahora, este chavista pobre no está, no estoy hablando del dirigente que tuvo poder o dinero, hablo de la persona, Wilmer, que creyó genuinamente en Chávez. ¿Dónde está políticamente esa gente hoy? Mira, yo creo que ellos están en una situación como en un limbo, porque a ellos se sienten, como decimos nosotros en criollo, burlados, vacilados. Le dijeron que ellos iban a tener el poder que nunca tuvieron, y bueno, ellos se sienten decepcionados. Y muchos de ellos que de alguna manera hicimos un trabajo nosotros en algunos barrios de convencerlos como que María Corina Machado era una alternativa. Después, todos sabemos lo que pasó con María Corina, entonces imagínate tú, o sea, ¿en quién confío yo? O sea, la gente ya, o sea, por la política no hay ni medio. Entonces tú le preguntas a un chavista, mire, Chávez, ¿qué fue para ti? No, bueno, una estrella fugaz, se casó, ofrecer, y no cumplió, y ya, y murió. Pero si hay un grupito pequeño que sigue, así como hay María Corino, defendiendo a María Corina como la comandante suprema y la líder, también hay un grupo pequeño de chavistas que siguen viendo a Chávez como que si él no se hubiese muerto no hubiese pasado lo que pasó y viva mi comandante Moro. Pero esos son unas minorías que entre toda esa gente, todo lo que representa la plataforma unitaria, lo que representa el chavismo, eso no llega a un 10%, porque el 90% de los ciudadanos ya se declaró que no tiene militancia en partido político y hay encuestas que así lo demuestran, y que lo que quiere es un cambio real del país, o sea, nuevos partidos, nuevas caras, no quiere nada con la vieja política. Para ellos la realpolitik no existe porque acuérdate que le vendieron un dogma, o mejor dicho, un mantra de que, bueno, la política es así, hay que perdonar a los corruptos, ellos son los únicos que saben, ellos son los únicos que pueden, me equivoco 1000 veces, pero yo soy el que tengo la solución. Entonces, cuando tú ves una cosa ridícula, porque así lo veo yo, como una mesa de negociación, y ves a 10 malandros chavistas y ves a los 10 malandros de Dinora, pero te consigues ahí un supuesto abogado, que es el tal Mateo, que le dio aquel panfleto cuando disolvieron la Asamblea Nacional, el ciudadano que ha despertado te dice, oye, vale, es que a nosotros no nos respetan. ¿Cómo ese ser está ahí que dice que es abogado y ni siquiera se leyó la Constitución cuando disuelve la Asamblea de 2015? Que muchos ciudadanos dijeron que no. Entonces, ¿hay una desconexión total entre los políticos y los ciudadanos? Sí. Ahora, hay una razón de que el ciudadano quizás necesite ser tomado en cuenta su opinión, porque vuelvo y te repito, yo considero que Trump se llevó a Maduro, están pasando cambios en Venezuela. Bueno, en la parte de arriba yo te diría que sí, pero mientras que tú no tomes decisiones aguas abajo, entonces la gente te va a decir, yo no siento el cambio, porque más allá que se llevaron a Maduro, los apagones continúan, no tengo agua, el sueldo es precario, no me alcanza para comer, el dólar ya va por 800 bolívares, el sueldo mínimo sigue en 130, entonces yo no sé qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a Donald Trump? Una decisión sencilla. Si él logra presionar a Delcy Rodríguez y pone, me la invento, un sueldo mínimo en $2000, que se puede, y sueldo y salario en $2000 y pensiones y jubilaciones, por decirte algo, en $2000, y suelta a todos los presos políticos, ese día muere la oposición en Venezuela, porque no tiene nada que ofrecer, más allá de estar buscando elecciones. Entonces ahí Trump, yo digo que se ganaría el sentimiento quizá de la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Entonces, eso es una cosa que yo creo que está pensando en este momento el equipo que apoya a Trump, porque también en Venezuela continúa la censura, para que sepa. Porque cuando por lo menos yo hago un audio yo o me expreso yo, entonces viene gente de los grupos de WhatsApp y quiere eliminar el audio.
Y acerca de las entrevistas, tú ves que todos los medios siempre entrevistan a los mismos de siempre. Por cierto, yo estoy cansado de denunciarlo y se lo digo a los estadounidenses. Nosotros tenemos una persona que se la pasa entrevistando a unos periodistas allá en Panamá, que se llama Said Mundaraí. Señores, ese señor es violador de derechos humanos, porque él era fiscal cuando Luis Ortega Díaz, y nos lo quieren vender ahora como un defensor de derechos humanos. Está en Colombia. ¿Qué está esperando el gobierno americano para irlo a buscar y ponerle los ganchos y llevárselo? Porque él es un violador de derechos humanos. Mucha gente lo ha denunciado. Yo, por ejemplo. Y lo he encarado inclusive en tu programa, y el tipo calla porque no tiene nada que decir. Entonces, mira, el venezolano no consigue la justicia por ningún lado. O sea, es como un desespero de que, ok, se llevaron a Maduro, quizás ven que Estados Unidos está tomando decisiones, pero abajo el venezolano no siente que la decisión lo está favoreciendo. Fíjate, es que estamos, pareciera, entrampados en lo mismo con los mismos. Es la palabra. Protagonistas que estuvieron del otro lado o pretendieron estarlo, que no están, y son los que insisten en unas elecciones, que no va a ocurrir pronto, ya eso lo ha dejado claro Marco Rubio. Ahora fíjate, y la administración Trump, tenemos a Delcy Rodríguez por un buen tiempo. Es una criminal, es parte de la estructura criminal, lo entendemos, pero es la que se está portando bien con el presidente Trump. Y todos los cambios, por más que tú me digas y saquen encuestas en Venezuela que están cayendo, la popularidad de Marco Rubio o etcétera, y que Delcy Rodríguez 90%, es lo que escogió la administración, porque lo demás no servía y no era una opción válida para el desmontaje y la pacificación y seguir adelante con los planes. Estados Unidos no se va a quedar en el patio. Estados Unidos tiene plan de elecciones cuando se depure todo. Ahora, entendiendo que Delcy Rodríguez va a estar allí por muchos tiempos, probablemente un par de años más, ¿qué tendría que hacer según tu criterio, Wilmer Gil, mañana mismo para convencer al venezolano común de que esto realmente es una transición y no simplemente chavismo administrado de otra manera? Atacar lo que es o sea, lo precario de la situación en Venezuela. O sea, tú tienes que presionar a Delcy Rodríguez a que dolarice la economía, aumente los sueldos y salarios en dólares, o sea, jubilaciones y pensiones, la libertad de todos los presos políticos y la libertad de expresión. O sea, si tú garantizas, o sea, Donald Trump obliga a Delcy a que se cumplan estas cosas que no son difíciles de cumplir, y créeme que ya Venezuela de alguna manera empieza como que a apaciguarse y de alguna manera liquida a lo que queda de la oposición, que es lo que anda por ahí saboteando. Porque cuando tú te pones a ver, yo vi un video hace rato de una señora que decía, ¿para qué me van a convocar a la calle si se llevan preso a la gente, matan a la gente, desaparecen a la gente y nadie responde? Porque los que valen son los líderes. Yo inclusive le dije, y lo hago público, por aquí hay unos dirigentes sindicales que se robaron un contenedor de ayuda humanitaria, entonces resulta que echándole la culpa a un muchachito, y son dos sinvergüenzas, un sindicalista que por ahí decía, ¿y el luto hasta cuándo? Y ahí llamando, queremos elecciones, queremos elecciones. Yo le digo al gobierno de Estados Unidos, investiguenlo a esos dos sindicalistas, investiguenlo, investiguen a la gente que está en Panamá tratando de sabotear, pagando medios de comunicación. Investiguen a ese fiscal que está en Colombia, que dice que defiende los derechos humanos, pero resulta que fue cómplice de Luis Ortega Díaz en la violación de derechos humanos. Porque ahí está el plan desestabilizador. Ahora, hay una cosa que también quiero dar clara. El venezolano de a pie, por supuesto que ahorita no está o sea, él no entiende ahorita lo que es la política, porque tenemos dos terremotos que de alguna manera, bueno, eso es algo que todavía a mí me parte el corazón y me parte el alma ver las imágenes de La Guaira y otros sectores en Venezuela. Entonces, el venezolano todavía no sale el shock de los terremotos y la gente presionando por una supuesta elección. Entonces, lo que pide el venezolano es atención rápida a la ayuda que le pueda dar Estados Unidos en relación a los temas que estamos hablando. Porque el venezolano, más allá de la política, quiere vivir. O sea, ya, fíjate, hay una tasa de suicidio altísima en La Guaira, producto de, bueno, de todo lo que estamos viendo. Entonces, nosotros, aparte de ayuda económica, necesitamos ayuda psicológica. Porque hay mucha gente que está afectada porque fueron dos terremotos, ya teníamos una crisis de proporciones bíblicas que veníamos arrastrando. Yo tuve que salir del país y yo llegué aquí a este país, le tengo que dar las gracias, por ejemplo, al equipo médico que me atendió, pero yo llegué aquí con el postraumático. ¿Entiendes? Que me lo tuve que tratar y tú lo sabes. Entonces son cosas que ya yo venía
Entonces ya yo puedo entender lo que está pasando a mi hermano venezolano. La administración Trump tiene que tener como prioridad para poder hacer los planes que ellos quieren en el tiempo. Y yo ahí difiero de Marco Rubio, no nos pidas paciencia, porque paciencia hemos tenido unos 38 años. Lo que nosotros necesitamos es que aguas abajo se atienda el problema. Porque si no se atiende el problema aguas abajo, ahí es donde no podemos tener un conflicto. Fíjate que en Venezuela se habla de un gran estallido social. Y ese estallido social, la gente cree que se va a matar la gente contra la gente. Yo lo vengo vaticinando. Es la gente que va a salir a acabar con todos los políticos. Políticos, empresarios, toda esa cantidad de corruptos que se aliaron con el gobierno y que llevaron al país al estado precario que está ahorita. O sea, el venezolano ya no aguanta más, Alejandro, esa es la verdad. No, y es cierto. Además, la responsabilidad de eso no es de Marco Rubio ni de Donald Trump. Es culpa del desgobierno que hemos tenido durante estas 3 décadas. Totalmente. Y responsabilidad también de nosotros que no hemos sabido o nos hemos equivocado escogiendo unos liderazgos que la única intención que tenían era el negocio de elecciones, cargos públicos y no mantener la democracia, utilizarla con votaciones, pero para alcanzar la libertad. Dos conceptos que creo estuvieron muy alojados de la mayoría de estos políticos. Fíjate, me Total. estás hablando de la calle, volvamos a ella, ¿no? Si volviera a despertar con fuerza, como lo hicimos en momentos históricos, vamos a poner dos escenarios. Esos venezolanos, si se llegan a unir, a salir masivamente a las calles, somos millones que quedan todavía dentro de Venezuela, probablemente 20 millones. Hablemos de una buena cantidad. Se paraliza. Eso, al salir a protestar, es un paro cívico que nadie estaba convocando. Es sencillamente por la protesta en las condiciones en las que todavía siguen viviendo ahora a principios de agosto del 2026. Pero también estaría por el otro lado Delcy Rodríguez, la oposición y Estados Unidos lista para escucharlo o y que la calle les cambie los planes. ¿Tienen ese músculo? No sé cómo definirte la pregunta. Es decir, ¿la calle pudiera tumbar a este régimen o los planes de Trump, en pocas palabras? Yo te voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando tú ves la historia de las tragedias en Venezuela, las tragedias naturales, ves la capacidad de respuesta y unión que tienen los venezolanos. La más reciente, La Guaira. O sea, la gente, el mundo quedó sorprendido de la capacidad cómo reacciona el venezolano a la hora de unirse para salvar a sus hermanos venezolanos. Okay, esto vamos a hablar de los dos terremotos que pasaron, pero acuérdate de las tragedias históricas, que si los deslaves de La Guaira, los distintos deslaves que han pasado en Cumaná, en todos esos lados. O sea, la gente se une de una manera automática, ¿no? Y va en ayuda de sus hermanos venezolanos, y eso es admirable. Y se enfrentan inclusive a la policía y a la guardia y no hay quien los pare. Pero eso, una Ahora, población desarmada pudiera generar un cambio. ahora, exacto, pero ahí es donde ve a lo que te voy a decir, ojo, cuidado, porque yo le digo a los políticos, cuidado, porque el día que el venezolano identifique que ya esa tragedia no es natural, sino que esa tragedia son los políticos, esa misma capacidad que tiene de unirse para ir a mover las rocas y las piedras y sacar a sus hermanos venezolanos que están enterrados en La Guaira, esa es la misma capacidad que ellos van a tener para acabar con el problema que significa en Venezuela todos los políticos. Entonces, el llamado que yo le hago a Estados Unidos es: tienes que tener mucha atención a lo que te quieran decir los ciudadanos, porque los políticos venezolanos no escuchan. Ellos están en una sola cosa: elecciones, 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 elecciones. Por eso que le hago un llamado a la administración Trump: háblate con los ciudadanos. Yo bastante audio hago diciéndole a mis amigos americanos: pónganse la pila, porque esto viene así, 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 asado. Y las cosas, tú sabes que yo he dicho en los audios, mucha gente dice que hasta yo soy Nostradamus porque terminan pasando. Entonces yo le digo a la administración Trump: es hoy, ojo avisor. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene un malestar. Ya hemos visto protestas con cacerola y tal y qué sé yo, y la gente todavía subestima diciendo: cacerola no tumba gobierno. Y Donald Trump no escucha cacerola. Pero también han salido grupos armados a entrarle a plomo a esa gente que está tocando la cacerola por el problema de la luz. Entonces, ojo, cuidado, porque yo siento que Venezuela es un hervidero, y eso, si se sale de la mano, eso va a ser muy difícil que Trump lo controle. Claro, lo que veo es muy difícil que tengan un poder para tumbar los planes que se tienen ahora también desde la administración Trump, porque sin armas, las que lo tienen son los que está dirigiendo el presidente y Marco No, Rubio. pero te hago un paréntesis. Yo, cuando me refiero a esto, yo hablo de acabar con los políticos venezolanos. Porque acuérdate que, sí, vamos a aclarar. O sea, la gente sabe que el enemigo público número uno del venezolano son los políticos venezolanos. Yo no te estoy hablando a ti de la administración Trump, porque la administración Trump, pues, yo creo que ellos lo saben. Pues, o sea,
Si nosotros no queremos a los que tenemos ahí en la mesa de negociación porque no representan a nadie, ya eso es un mensaje claro para la administración Trump. O sea, ya, la única persona que pudo tener un liderazgo y lo malgastó, no supo qué hacer con él, ya sabemos quién fue. Entonces, ojo con eso, porque la administración Trump tiene que saber que la gente, esas 20 personas no representan a nadie. Esa es la verdad. Bueno, y finalmente, tú que estás en España en el exilio forzado, ¿qué estás escuchando de los venezolanos que se fueron? Porque tanto en Estados Unidos como en España hay una gran comunidad de exiliados de nuestra nación. ¿Hay gente todavía pensando seriamente en regresar o todavía no confían en que ese cambio que comenzó el 3 de enero sea irreversible? Mira, antes del terremoto yo te puedo decir que había gente que estaba pensando en regresar, ¿no? Porque confiaban que el hecho de haberse llevado a Maduro la cosa iban a mejorar. Muchos se devolvieron y después cuando llegaron aquí a España me dijeron, eso está igualito, yo no me vuelvo ahí. Y después pasó el terremoto y entonces ahora lo que estamos viendo, hay cosas que no se dicen, pero hemos visto algunas imágenes que hay diáspora otra vez venezolanos saliendo de Venezuela por producto del terremoto y el desastre económico que hay. Y lo hemos visto esas imágenes por la frontera de Brasil. Entonces yo insisto, aquí hay gente que no es que nosotros queramos salir de nuestro país porque nos da la gana, sino que en nuestro país no hay condiciones para poder sobrevivir, porque no tiene electricidad, no tiene agua potable. Todos sabemos la crisis. Aparte de que las personas que luchamos contra el régimen tuvimos que salir porque nos mandaron a eliminar físicamente. Pero entonces es una situación que va a continuar. Entonces los países tienen que estar claros en eso. Claro, hay ahorita una guerra migratoria a nivel global contra todo el mundo. Entonces los venezolanos nos meten en ese saco, pero hay unos venezolanos que nos hacemos una pregunta. O sea, si tú estás metido en mi país, llevando todos los recursos naturales, ¿cuál es el problema que yo tenga el tuyo y que me dé la residencia para yo poder vivir en tu país? Porque te está llevando mis recursos. Eso también te lo dicen los venezolanos. Y el venezolano dejó de ser pendejo, Alejandro. Pero eso no Sí, está claro. pero es que no están, dejó de ser pendejo, pero sí resulta ser tonto útil, porque eso es una narrativa de la gente que quiere elecciones, porque Trump y Estados Unidos no se está llevando los recursos de Venezuela, los está pagando. Y ese mismo reclamo no se lo hacían a los cubanos, a los chinos, a los iraníes, cuando lo hacían y no cobraban, al contrario, pagaban con armas para la represión y con más persecución y todo. Y eso es un tema que hay que dejar bastante claro siempre. No, lo hemos hablado y te entiendo lo que tú me quieres decir al respecto. Pero lo que Sí, te digo claro, que han porque es dejado que de ser tonto. suena a que Trump se está llevando y se está robando como si fuéramos No, te lo digo tope la en el barbarie. sentido, sí, te lo digo en el sentido que ya el venezolano se documenta más. O sea, Sí, de las empresas que se han metido, que se han llevado, o sea, a eso me refiero. O sea, ya el venezolano se documenta acerca de los convenios que por lo menos firmó Delcy en el tema de España, el tema sí, de hay un todos esos poquito países. más de interés, pero todavía se Exactamente, dejan disociar por los políticos, porque repito, esta narrativa viene también de la parte que los maneja y los controla. El venezolano es exactamente. muy responsable de lo que tenemos y es responsable de que hayamos llegado a este punto. Me voy a incluir para no ser tan despectivo. Votamos por políticos que al final eran igual que los rojos, ¿o no, Wilmer? Y ya Claro, con y esto para cierro. cerrar te quiero decir algo. Acuérdate que también hay un lobby comunicacional muy bien pagado para posicionar. Por los Y políticos. son anti-Trump, déjame decirte. Ah, Todo exacto. lo que está pagando. Aunque digan Por ser eso es que trumpistas y la vaga, bueno. administración, por eso es que la administración y Marco Rubio, por más llamado que ellos entienden y saben lo que está ocurriendo en la calle, pero ellos no pueden ir. Alguien me preguntaba hace rato, el Estado 51, no van a cargar con un país cuando están haciendo los negocios y están tratando de recuperarlo. Y además ese país va a ser de nosotros, va a ser tutelado por alguna figura que escojamos, pero tenemos mucho que aprender todavía. Y Mira, creo... Alejandro, Ujú, no quiero dejar esto por fuera para que tu público entienda. ujú. Quizás Trump entendió que para poder desmontar la estructura criminal era mejor dejar a Delcy Rodríguez para que ella misma la desmonte, porque si tú cambias a una persona que no conoce los tentáculos de eso, pudiera tardar entre 50 y 100 años en montar eso. Así Eso es lo mismo que yo es. creo. Y yo también estoy absolutamente de acuerdo contigo. Gracias, Wilmer Gil, por esta entrevista. Amigos y ustedes, gracias también por habernos acompañado en la noche de hoy en Sin Filtro por Univista TV. Soy Alejandro Marcano Santel y me despido. Hasta una próxima oportunidad.
Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.